introducción, para recordaros un poquito de todo lo que estamos dando. Vimos el arrebatamiento de la Iglesia, vimos el tribunal de Cristo. En el arrebatamiento de la Iglesia, sabéis que enseñamos cuando resucitan los cristianos que se van con el Señor, cuando sus cuerpos serán levantados, qué pasará con los que estamos vivos, cómo vamos a ser arrebatados. En el Bimá, o el tribunal de Cristo, es el tribunal donde todo cristiano se tiene que presentar delante de Jesucristo para recibir la recompensa por lo que haya hecho en el cuerpo. Si es bueno, recibirá recompensa. Si ha sido una persona que ha hecho poco, la Biblia dice que será salvo, pero por fuego. O sea, no tendrá recompensa, aunque sí es salvo. Entramos hace 2 semanas en la gran tribulación. ¿Qué es la gran tribulación? Lo toquemos, hermanos, porque se llamaba la semana 70. Porque Daniel recibió una revelación de parte de Dios con unos tiempos y unos años de todo lo que iba a pasar con Israel. Y fueron las 69 semanas que dimos hace un par de días, hace un par de semanas. Esas 69 semanas, ya sabéis que cada semana tiene 7 años. Esas 69 eran 483 años que empezaban con Nehemías cuando restauró el templo hasta la venida de Jesucristo. Después de las 69 semanas, que son 483 años, se quitará la vida al Mesías. Mataron a Jesús. ¿Os acordáis que dimos que Jesús entró en Jerusalén el 6 de abril del año 32 y fue muerto? Eso fue un domingo 6 de abril, fue muerto un viernes, 5 días después. El texto sagrado de la Biblia dice: después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Exactamente como ocurrió 483 años después. Pero faltaba una semana. La semana 70. Dice el libro de Daniel: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Daniel 9:27. La última semana, la semana 70. Dice: y por una semana hará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda hasta, dice el texto sagrado, hasta que todo lo que está consumado de parte de Dios sobre el desolador se consume. ¿Qué quiere decir todo eso? Quiere decir que Israel hará un pacto por una semana, o sea, por 7 años. ¿Un pacto con quién? Esa es la palabra. ¿Un pacto con quién? Un pacto con el anticristo. Esto es lo peor que Israel ha hecho y hará de toda su historia. Este periodo, hermanos, de 7 años, ¿cuándo ocurrirá? Esta es la palabra. La primera pregunta: ¿cuándo ocurrirá? La gran tribulación viene después que la iglesia es arrebatada. La iglesia es llevada al cielo, los muertos en Cristo resucitan, no queda ningún cristiano en la tierra porque han sido arrebatados de todas las partes de la tierra, y en el momento que la iglesia es arrebatada, comienza la gran tribulación. ¿Cuándo? Después del rapto. ¿Por qué creemos, hermanos, que comienza después del rapto y la iglesia no pasa la gran tribulación? Hay una doctrina
que puede ser que alguna vez la escuchéis, que se llama los amilenaristas, por decirlo de la manera más técnica, pero en total es que creen que nosotros pasamos la gran tribulación. También se le llama a ese tipo de gente tribulacionistas. Quiere decir que la iglesia pasa la gran tribulación. La gran tribulación es el tiempo de la historia de la humanidad más malo que jamás va a existir en la tierra. Mirad qué palabras dijo Jesucristo de estos 7 años, de la semana 70. Jesucristo dijo en el capítulo 13 de Marcos, hablando expresamente de ese tiempo, dice: será gran tribulación como no la ha habido antes de hoy, ni la habrá ahora, ni la habrá después. Ese tiempo es el tiempo de tribulación, de persecución y de maldad más grande que va a haber en toda la historia de la humanidad. Hasta tal punto, hermanos, habrá maldad que el mismo demonio gobernará el mundo. Imaginaos todo lo que puede pasar ahí. ¿Por qué creemos nosotros que nosotros no vamos a estar en ese tiempo? Aunque hay gente que sí lo cree. Pero nosotros creemos que no vamos a estar en ese tiempo porque la Biblia dice que al anticristo, el que va a hacer el pacto por una semana con Israel, dice la Biblia en el capítulo 2 de los Tesalonicenses, que al presente hay uno que lo detiene. Dice, y él no puede manifestarse porque al presente hay uno que lo detiene. Dice, hasta que ese uno no se ha quitado, no se puede manifestar el hijo de pecado, el hijo de perdición, el inicuo, le llama la Biblia. Dice, ahora, cuando él se ha quitado, entonces se manifestará aquel cuyo advenimiento y obra es por medio de Satanás. ¿Quién es ese que lo detiene al anticristo? La palabra exacta, hermanos, es que el Espíritu Santo está dentro de la iglesia. Y la iglesia, por el poder del Espíritu Santo, lo detiene. Si la iglesia no estuviera en la tierra, el anticristo ya estaría gobernando el mundo. Pero no puede manifestarse. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo: os doy autoridad sobre los demonios, y en mi nombre echaréis fuera demonios. Y pisotearéis serpientes, y pisotearéis escorpiones. ¿Sabéis qué es eso? Eso no son bichos, son géneros de demonios. Cuando Jesucristo dijo: os doy autoridad para echar demonios, para pisotear serpientes y escorpiones, las serpientes y los escorpiones son diferentes géneros de demonios. Y la iglesia tiene autoridad para pisotear la obra del diablo. Por eso el diablo no se puede manifestar, porque al presente la iglesia de Elche lo detiene. Gloria a Dios. Amén. Ahora bien, cuando la iglesia es arrebatada, entonces se manifiesta. Entonces entra en acción. ¿Qué es el anticristo, hermanos? ¿Qué es? Fijaros que tiene que hacer un pacto con Israel. El anticristo es un líder político. ¿Os acordáis de la estatua de Daniel? Después de la estatua de Daniel, Daniel vio bestias. Y de la última bestia vio que salían 10 cuernos. Y cuando salen 10 cuernos, hay un cuerno pequeño que se hace grande. Y dice la Biblia, tiene ojos como ojos de hombre.
y habla por su boca blasfemias. Esos cuernos que salen y ese cuerno pequeño con ojos de hombre, San Juan luego dice, esos cuernos son reyes que aún no habían recibido reino. Por lo tanto, el anticristo es un presidente de gobierno, un rey, un dictador, que la palabra que se emplea para él es un dictador, porque será un gobernante de una nación. ¿Cómo entra en el mundo? Entra en el mundo, hermanos, porque de esos 10 reyes, ¿sabéis lo que es? No, lo dije el otro día, este tiempo atrás. Mirad, si cogéis un billete, veréis que el billete tiene una bandera, esta bandera azul. Esto es la Comunidad Económica Europea. Estas 12 estrellas son los 10 dedos de la estatua. Son los 10 cuernos de la bestia. Estas 12 estrellas que veis ahí. Daniel y Juan vieron 10. ¿Por qué? Porque hay 10 naciones en el libro de la Biblia. En Europa hay 12, pero dice la Biblia que cuando el anticristo se levanta el cuerno pequeño, dice que derriba a 3. Hay 3 naciones que él quita del medio, porque serán naciones que no le apoyarán. Entonces él las quitará del medio. Pero esos 10 cuernos, esos 10 dedos de donde va a salir el anticristo, son las 10 naciones de la Comunidad Económica Europea. Lo que ustedes ven, perdonen los hábitos, por la televisión, un líder político se ha levantado para traer solución a Europa. Cada 6 meses hay que poner un líder europeo, si ya está. Cada 6 meses Europa tiene una votación donde todas las naciones europeas le dan la autoridad a un presidente y ese se queda como presidente de toda Europa. Eso es una votación. Fijaros hasta dónde llega la Biblia. La Biblia dice, y por 1 hora se le dio todos los reyes de la tierra la autoridad a la bestia. ¿Cómo puede ser eso? Que en 1 hora se junten los reyes de la tierra y le den la autoridad a una persona sola. Una votación. ¿Veis? Una votación. Los sistemas políticos que nosotros tenemos implantados en el mundo sin darnos cuenta es un sistema político implantado por el diablo. La democracia nació de un asesinato, la inventaron los griegos, pero en Europa la restableció Francia, matando a Luis XVI, cortándole la cabeza a su mujer, y pusieron lo que se llama la República Francesa, que es la democracia. Nace de ahí. Todo sistema político, hermanos, que gobierna a los hombres está implantado por el enemigo. Las naciones con líderes es el planteamiento que el diablo ha elegido para que cuando llegue su momento él salga a la luz como un líder normal. Ustedes no ven que cuando se presentan para votación en España o en cualquier otro país, la gente dice, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, yo voy a hacer aquello, yo voy a hacer... y la gente le vota, le da autoridad para que gobierne el país. Eso es lo que va a pasar con el anticristo, así entra. Por eso el mundo al principio no se da cuenta. ¿Por qué? Porque miren lo que hace con Israel. La gran tribulación son 7 años. Ahora el anticristo, ese cuerno que nace con ojos de hombre, se hace un líder político y gobierna en Europa. Y él, representando a Europa, va a poner solución en Israel. Israel, sabéis vosotros que tiene un conflicto de guerra tremendo con Oriente Medio, con los países de alrededor, con todo lo que es, ellos le llaman la Palestina, y todos los países árabes que están gobernando o alrededor de Israel. Israel está en medio de todos los árabes. Palestina está partido por la mitad. Israel, Jerusalén,
está partido por la mitad. En el 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, la ONU les dio la mitad de Jerusalén a los palestinos. Por eso, ellos tienen lo que se llama la mezquita de Omar, la cúpula de la roca, la tienen en Jerusalén. Y los judíos solamente tienen del templo de Jerusalén el muro de las lamentaciones. Los judíos dicen que Jerusalén es suya, que es suya. Pero los palestinos también dicen que es suya. Porque los judíos fueron echados de Jerusalén en el año 70 y hasta el 14 de mayo de 1948 no volvieron a Jerusalén. Todo ese tiempo lo tenían ocupado los palestinos. Por eso ellos dicen que es suyo también. ¿Qué hace el anticristo? Fijaros qué palabra. Dice, y por una semana hizo un pacto con Israel. El pacto, hermanos, es que el anticristo les va a decir a Israel: os dejo que volváis a edificar Jerusalén. Vosotros sabéis que el templo de Salomón fue derribado. En el año 70 vino un general romano que se llamaba Tito y derribó el templo. Año 70. No tienen templo. El anticristo, como representante de todas las naciones europeas, para romper esa guerra, viene con la apariencia de paz y le dice a Israel: vamos a hacer un pacto con vosotros. Por eso dice la Biblia, y por una semana hizo un pacto con Israel. ¿Cuál es el pacto? Le dice el anticristo: os dejamos volver a construir el templo de Jerusalén y a que hagáis de nuevo los sacrificios a Jehová. Por eso dice la Biblia: y de nuevo ofrecieron holocausto y sacrificios a Jehová. Ese es el pacto que hará. Ahora Israel, al ver que les deja volver a edificar el templo, dice: pactamos contigo. Y por eso dice la Biblia: por una semana hizo un pacto con Israel. Pero cuando Dios ve ese pacto, hermanos, ¿qué palabras diréis que dice el Señor? Le dice Dios en el libro de Isaías a Israel, cuando hace el pacto. Claro, Israel no sabe que es el anticristo, porque primero el anticristo tiene una apariencia de paz. Ahora vamos a tocar eso. Él viene como solucionador de problemas, como un hombre superinteligente. Apartando a Jesús de Nazaret, en el mundo no habrá otro ser más inteligente que el anticristo. Acordaos de esto. Viene intentando traer solución en todo. Por eso la gente se asusta. Dice el libro de Apocalipsis que cuando le ven cómo trae soluciones, la gente se vuelca y dice: ¿quién como la bestia? Adorémosle todos a ella. Se asustan de verlo. Pero cuando Jesús de Nazaret, cuando Dios ve el pacto que hace con Israel, escribe Isaías y dice: ¡ay, Israel! Pacto habéis hecho con la muerte y convenio con el Señor. El Señor le anuncia que habían pactado con el mismo demonio. ¿Por qué? Porque él entra y dice la Biblia: a la mitad de la semana romperá el pacto, el sacrificio y la ofrenda. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que él entra como un líder político. Por eso, si os acordáis, los 4 jinetes de Apocalipsis, del capítulo 5, viene un caballo blanco primero, luego un caballo rojo, luego un caballo negro y luego un caballo amarillo. El caballo blanco simboliza que él es un líder con una paz falsa. Viene primero trayendo paz, luego trae un caballo de guerra, luego trae un caballo de hambre y luego trae un caballo amarillo que dice que es la muerte. Esos 4 caballos, hermanos, hablan del carácter del anticristo. Con caballo blanco, fijaros hasta qué punto es la apariencia que tiene de paz, que aún los teólogos
Hay gente que se confunde con ese caballo blanco. Y hay gente que llega a decir que es Jesús. Porque aparentemente es casi igual que el caballo blanco que viene Jesucristo cuando viene a ganar el mundo. Entra con paz. Y durante 3 años y medio la tierra tiene paz. Pero después de 3 años y medio, hermanos, dice que rompe el pacto. Él rompe el pacto que ha hecho con Israel. ¿El pacto cuál era? Levantáis el templo y os dejo que sacrifiquéis a Jehová. Pero a los 3 años y medio, dice Jesús, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló Daniel, ¿qué quiere decir la abominación desoladora? Que el anticristo le dice a los judíos, ahora ya no os dejo sacrificar en el templo. Ahora me siento yo en el templo y me tenéis que adorar a mí. Esa es la obra del anticristo. Que él se sienta en el templo y quiere que le adoren como si fuera Dios. Él es, para que lo entendáis, el anticristo es el hijo de Satanás. Si Jesucristo es el hijo de Dios, el anticristo es el hijo de Satanás. Y él quiere sentarse en el templo y que todo el mundo le adore. Cuando los judíos ven eso, hermanos, se niegan y empieza la gran tribulación. Una persecución tan grande. Primero mata a la tercera parte de los hombres. Luego mata a otra tercera parte. En esos 3 años y medio muere, atención a esto que os voy a decir, la mitad de la población mundial. Os vais a asustar. Si hoy en el mundo tenemos unos 8.000 millones de personas en todo el mundo, unos 8.000 millones de personas, no llega a 8.000 millones, pero vamos a cerrarlo en 8.000 millones de personas. En esos 3 años y medio, segundos, mata a 4.000 millones de personas. Tanta muerte hay en ese tiempo, hermano, en esa persecución, que dice Isaías, miré y vi que disminuyeron los hombres. Disminuyeron los hombres. Mató a la mitad de la población. Matará, porque esto no se ha cumplido, se va a cumplir. Matará a la mitad de la población mundial. Pero no solamente se queda conforme con eso. El anticristo va a poner una ley. Y la ley es la siguiente: el que no tiene su marca en las manos o en la frente no puede comprar ni vender. Si una familia quiere ir a un supermercado a comprar comida, necesita tener la marca de la bestia. Si no, no puede comprar ni vender. Ahora, todo aquel que no se deja poner la marca, la Biblia dice que es decapitado. Le corta la cabeza a todo aquel que no se quiere poner la marca. ¿Cuál es la marca? ¿Sabéis? La marca es, según nuestra Biblia, 666. Así está escrito en nuestra Biblia, 666. Y dice el texto, pero esto es el número de su nombre. Así lo dice como nosotros te hemos escrito. Pero atención, los hebreos, hermanos, no tienen números,
Los hebreos no tienen números. Sus letras tienen valor numérico, como le pasaba antiguamente a los romanos, ¿os acordáis? Los números romanos, una X es una 10, una L es el 50, una M son 500, porque las letras tienen valor numérico. Los hebreos les pasa igual, no tienen números, sus números son letras. La marca de la bestia en la Biblia hebrea, en nuestra Biblia es 6, 6, 6. En la Biblia hebrea, mirad cuál es la marca de la bestia. W, W, W. ¿Sabéis qué es esto? El Internet. Cada vez que entramos en Internet, hermanos, esto, escuchadme, os voy a decir, estas letras las he visto yo en una Biblia hebrea. Yo las he visto, la Biblia hebrea en mi mano, y yo he visto como ellos no tienen el 666, ellos tienen, se dice en hebreo, en. Las letras del Internet. Por eso dice el texto, nadie puede comprar y vender, porque hoy en día ya todo está comercializado por Internet. Los gitanicos, porque estamos muy atrasados, hermanos, pero los señores que están en el mundo de las finanzas y los negocios, negocian con China por Internet. Compran en China de un país a otro, todo por Internet. Y lo primero que tienen que hacer por Internet es entrar en el www. Por eso, todo lo malo, mirad, todo lo malo, todo lo peor que se puede ver, se ve en Internet. Todos los pecados más grandes se ven en Internet. Todas las cosas más feas se pueden localizar en Internet. Todo. Hay quien dice, si entras y quieres ver algo de Dios, es de Dios. ¿Sí? Claro, si tú coges el portal y entras a ver un culto, pues vas a ver el culto. Pero eso no quiere decir que eso sea de Dios. La Biblia dice, el mundo está bajo el maligno, ¿verdad? Lo dijo Jesús, el príncipe de este mundo viene. ¿Quién gobierna el mundo? El diablo. Pero en medio del mundo estamos nosotros que somos la iglesia del Señor. Y si tú quieres vivir en paz con Dios, puedes vivir en paz con Dios. Pero el mundo lo tiene manejado el diablo. En Internet es igual. Si tú quieres entrar y conectar con cosillas de Dios, entras. Pero el mundo del Internet lo domina el diablo. Por eso pasan todas las cosas que pasan. Porque el diablo está dentro de su marca. Hay gente que se cree que va a tener el 666 como si fuera una pegatina. No. Esto es mucho más sofisticado. Se entrará en ese mundo y no se darán ni cuenta. Los que estamos aquí no lo vamos a ver. Amén. Porque Dios nos va a llevar al cielo. Amén. Pero hermanos, como esto de la semana 70 tenemos meses, no sé si está de tanto meses aquí, pero bueno, Amén. por lo menos para semanas. Amén. Os voy a dejar con este detalle porque la semana que viene voy a tocar personajes que vivan en ese tiempo. ¿Quién es la bestia? ¿Quién es el dragón? ¿Quién es el falso profeta? Pero quiero deciros que en esos 7 años la persona que se quede aquí, atención a esto que os voy a decir, la persona que se quede en el mundo va a vivir el peor tiempo de toda la historia. Tanto sufrimiento habrá, escuchad, tanto sufrimiento habrá en ese mundo que dice la Biblia que la gente buscará la muerte. Dice, y la muerte huirá de ellos. Habrá gente que se quiera matar y no se mate, no pueda. Es un mundo, hermanos, es un tiempo de dolor, de tristeza, de llantos, de amargura.
de librarnos de ese tiempo. Amén. De que no lo veas, de que cojas tu casa, cojas tu familia, cojas tus hijos y te los lleves al cielo contigo. Amén. Aleluya. Esto no es un cuento, créeme que no. Que el mundo lo gobierna el diablo, que Jehová lo reprenda. En el nombre de Y Jesús. Dios ha puesto, como en los tiempos de Noé, ha puesto arcas. Cada iglesia es un arca, para que montes a tu familia y te la saques de este mundo. Por eso es necesario, hermanos, que cada día nos acerquemos más a Dios. Amén. Vivamos para Dios. Nuestra vida, nuestra familia, nuestra casa, para el Dios del cielo, que venga pronto y que nos lleve con él. Amén. 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 Bueno, que Dios os bendiga. Amén. No olvides de nuestra. Dentro de la jerarquía satánica está Satanás y después el anticristo. La Biblia le llama la bestia. ¿Por qué le llama la bestia al Señor? Porque el Señor está hablando de su carácter interno. Es un ser despreciable, es una bestia. No tiene piedad de nada ni de nadie. Solamente quiere hacer daño. Y Dios revela su personalidad. Es una bestia sin compasión. Por eso así le muestra la palabra del Señor en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. También se le llama el inicuo. También se le llama el hombre de pecado. Y también se le llama el hijo de perdición. Este personaje, hermanos, entra en el mundo de esta manera. ¿Os acordáis de la estatua de Daniel? Aquella que tenía la cabeza de oro, el pecho de plata, el cuerpo de bronce, las piernas de hierro, y luego tenía 10 dedos. Daniel tuvo esa misma visión, pero la vio bajo la mirada de Dios. En vez de ver una cabeza de oro, ve un león. En vez de ver el pecho de plata, ve un oso. En vez de ver el cuerpo de bronce, ve un leopardo. En vez de ver las piernas de hierro, ve una bestia espantosa y terrible. Y en vez de ver 10 dedos de la estatua, ve 10 cuernos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué Nabucodonosor tuvo el sueño de una estatua de oro, de plata, de bronce? Y Daniel vio lo mismo, pero vio bestias horribles. Por la misma razón que el Señor muestra a la bestia su personalidad. Nabucodonosor vio la forma humana del mundo, la vanagloria del mundo, los imperios que iban a gobernar el mundo bajo la vanagloria de un rey que la está viendo. Oro, plata, metales preciosos, fuerza del hierro, la vanagloria de la vida. Pero Dios le mostró a Daniel que esos imperios eran bestias, que no tenían piedad de la humanidad. Cuando Daniel ve los 10 cuernos, dice el Señor, estos son 10 reyes que aún no han recibido reino. 10 reyes que se iban a levantar en el futuro. ¿Tenemos estos reyes hoy en día gobernando ya? Sí. Sí. Esto es muy importante que lo sepáis. Cuando Daniel ve los 10 cuernos, los ve en el año 586 a.C. Después Juan los ve 500 años después. Los ve como cuernos. Y él dice, estos son 10 reyes que aún no han recibido reino. La revelación de Juan. En el año 96
después de Cristo. San Juan Apocalipsis nos revela quién eran los cuernos, reyes que tenían que venir. B10. Pero Daniel enseña que entre esos 10 hay un cuerno pequeño que se levanta, que tiene ojos de hombre y que habla blasfemias por su boca. Ese es el anticristo. Nos revela que es un rey y nos revela que habla como hombre y que por su boca tiene blasfemias. De estos 10 sale uno. Ese uno es el anticristo. ¿De qué país sale? Mirad, coge la Biblia. De capítulo 9, verso 26 de Daniel. Así es como el Señor nos reveló el futuro de la humanidad. Mostró los imperios y San Juan nos enseña que aquellos cuernos que vio Daniel eran reyes que tenían que levantarse en el futuro. Estos reyes, hermanos, tienen que nacer de las piernas. ¿Os acordáis? Las 2 piernas y luego los 10 dedos. Cuando Daniel lo ve la bestia espantosa y terrible, y que de esa bestia salían los 10 cuernos. Capítulo 9, verso 26. Las piernas que eran el Imperio Romano. Así lo enseña la historia. La bestia espantosa y terrible, ¿quién era? El Imperio Romano. Y la Biblia dice, y de la última bestia salieron 10 cuernos, y entre ellos uno tenía ojos de hombre y hablaba blasfemia. Por lo tanto, las bestias delatan la nacionalidad del anticristo. Esa bestia sale de los 10 dedos, 10 naciones que pertenecían antiguamente al Imperio Romano. Pero ahora el Imperio Romano se componía desde España, desde Portugal y España. En Europa llegaba hasta casi Alemania, llegaba hasta Asia, en África cogía todo el Mediterráneo y llegaron hasta Egipto. Y algunos dicen que llegaba el imperio hasta la India, pero hasta la India no llegaron. Pero sí tuvieron mucha parte de Asia. Ahora bien, como son 10 naciones de donde tiene que nacer el antiguo Imperio Romano, el anticristo tiene que nacer de una de ellas. Léelo, por favor. 9:26. Después de 62 semanas se quitará la vida al Mesías. El siguiente. Y nada ya quedará. El pueblo de un príncipe que ha de venir. Destruirá la ciudad y el santuario. Amén. Su final llegará como una inundación. Dice el texto, fijaros. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá el santuario. ¿De qué está hablando? Está hablando que después de que muere el Señor Jesús, el Mesías, dice después se quitará la vida al Mesías, y si después que se le quite la vida al Mesías, el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá el santuario. El pueblo de un príncipe que ha de venir. ¿Qué pueblo destruyó el templo de Jerusalén cuando murió Cristo? Roma. Cuando Cristo muere, ¿os acordáis unas palabras que dijo Cristo del templo? ¿Veis este templo? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Esa profecía está hablando de la destrucción de ese templo que Cristo anunció. Cuando murió el Mesías, en el año 70, un emperador romano llamado Tito invade Jerusalén y destruye el templo. Hasta tal punto,
mundial se cumplió la profecía de Jesús, que dijo que no quedaría piedra sobre piedra, que este emperador mandó que con arados se metieran por los cimientos del templo y arrancaran las piedras, para que no quedara piedra sobre piedra, como había dicho el Señor Jesús. El texto dice: el pueblo de un príncipe que ha de venir. El príncipe que ha de venir es el anticristo. Dice: el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá el santuario. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá el santuario. El pueblo que destruyó el santuario fue el pueblo romano en el año 70. Por lo tanto, el príncipe del pueblo que ha de venir, el príncipe es un príncipe de Roma. Amén. ¿De dónde sale el anticristo? De Roma. El anticristo, hermanos, sale de Roma. ¿Y cómo se apodera del gobierno de la Comunidad Europea? Porque estas 10 naciones es la Comunidad Europea. Son los 10 dedos de la estatua. Todo eso que sale por televisión, perdonadme los hábitos, todo eso que anuncian, el gobierno europeo ha determinado esto, ha determinado aquello. Todo eso son los 10 dedos de la estatua. Están gobernando el mundo. Y ahora mismo funciona así. Cada 6 meses hay un presidente de la Comunidad Europea que gobierna todas las naciones. Todas las naciones se gobiernan cada 6 meses por un presidente. El anticristo será uno de esos presidentes que cada 6 meses le toca. Pero como el anticristo es, hermanos, quitando al Señor Jesús, el anticristo será la persona más inteligente que ha habido en la tierra, pero también la más mala y malvada. Y bueno, yo es una palabra muy fea, pero es lo peor que la creación ha podido ver. Es el mismísimo hijo del diablo. Que Jehová lo reprenda. Amén. Amén. En el nombre de Jesús. En esos gobiernos que gobiernan, la semana pasada nos enseñé que en los billetes que tenemos de euro hay una banderita con las 12 naciones, 12 estrellas. Esas son las naciones, los 10 dedos. La Biblia habla de 12, de 10, perdón, y en el billete hay 12. Pero cuando el anticristo sale como cuerno pequeño, destroza a 3 naciones. O sea, llegará un momento en que nada más que se quedarán 10. Porque será él el que gobierne todo el mundo. Y las que se rebelen contra él, las quitará del medio. Al ser presidente de la Comunidad Europea, ¿cómo llega? ¿Cómo llega ese momento, hermanos? Fijaros. El sistema del mundo, vosotros veis que el mundo para nosotros es algo normal. El sistema que tiene. ¿Cuál es el sistema? El sistema, según el mundo más avanzado de toda la humanidad, es la democracia. ¿Por qué? Porque el pueblo puede votar a su gobernante, al que le gobierne. Bueno, pues el sistema de democracia es el sistema que el diablo ha elegido para que él pueda salir y gobernar el mundo. El gobierno elegido por Dios, la forma de gobierno de Dios se llama teocracia, que era como vivían los judíos. ¿Os acordáis? Los judíos no tenían rey. ¿Os acordáis? Los judíos no tenían rey. Tenían los sacerdotes que se ponían delante de Dios y Dios les hablaba y gobernaba el mundo judío. Hasta que ellos dijeron: queremos un rey que tenga las demás naciones. Pero el sistema que Dios tiene para gobernar es el sistema teocrático, es su reino y Dios gobernando el mundo. Amén. La democracia es el sistema que el diablo ha implantado en el mundo para poder salir él como líder. Mirad, cuando el diablo empieza a gobernar,
sale de esta manera. Dice la Biblia, en el libro de Apocalipsis. Y en una hora, todas las naciones, todos los reyes de la tierra, le darán toda la autoridad a la bestia. En una hora, todos los reyes de la tierra le darán la autoridad a la bestia. ¿Cómo puede ser eso? Que todos los reyes de la tierra en una hora sean capaces de entregar toda la autoridad a un ser humano. Una votación. Es una votación. Se reunirán las naciones y él traerá la solución. ¿Cuál es la solución que le deja gobernar el mundo? Israel. La solución es esta. Por eso estos 7 años empiezan con un pacto con Israel. Empiezan con un pacto con Israel. ¿De qué manera? El diablo entra así, por eso el caballo blanco aparece en acción. Entra gobernando, teniendo la autoridad de todas las naciones en el mundo, se la han entregado a él, y ahora él dice, tengo la solución para Oriente Medio, que es lo que trae de cabeza a toda la humanidad. Israel con todo el Oriente. ¿Por qué? Porque los del Oriente tienen todo el petróleo y las Naciones Unidas apoyan a Israel. Israel es nación desde el 48, desde el 1948. Pero los árabes, que tienen la mitad de Jerusalén, quieren también ser nación. Israel no les da la mitad de Jerusalén. Entonces el diablo, ¿qué hace? Le dice a los israelitas, es lo que ha dicho la Biblia, hago un pacto con vosotros. ¿Cuál es el pacto que hace? Os dejo que volváis a edificar el templo de Salomón y que volváis a hacer sacrificios a vuestro Dios. De esa manera, el diablo, el anticristo, se hace dueño del mundo. Porque Israel va a decir que sí a eso. Y traerá paz en todo Oriente Medio. Traerá paz. Pero eso, hermanos, los que ven un poco la política, eso está ya ahí. Hay un tratado que la ONU le llama la hoja de ruta. ¿Qué es la hoja de ruta? La hoja de ruta es que la ONU ha determinado que los palestinos, ¿quiénes son los palestinos? Los árabes que tienen la mitad de Jerusalén. Jerusalén, para que todos lo sepáis, está partida por la mitad. Después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, en el 48, las Naciones Unidas dijeron a Israel que era nación. Pero partieron por la mitad Jerusalén. Y le dieron la mitad a los judíos y la mitad a los árabes, a esos que tienen el pañuelo ese por aquí, que se llaman palestinos. Les dio la mitad a cada uno. Y les dijo, esta parte de Jerusalén siempre será para los judíos y esta parte para vosotros. Ahora resulta que ellos, los palestinos, los moros, los del pañuelo, quieren ser una nación. Pero Israel dice, no podéis ser nación porque tenéis la mitad de Jerusalén. Y Jerusalén es nuestra. No les da permiso para que sea nación. Entonces, ¿qué ha determinado? La hoja de ruta. Ese programa que la ONU ha dicho. Que en unos años los israelitas tienen que dar permiso para que sean nación, los árabes. ¿De qué forma se van a conformar ellos? Porque la misma ONU con el presidente de la comunidad va a decir, señores, esto tiene que ser nación. Y Israel va a decir, no. Pero entonces saldrá el anticristo y le dirá, hacemos un pacto con vosotros. Os dejamos levantar el templo de Salomón para que volváis a sacrificar a vuestro Dios Jehová. Y a ellos les dejamos que sean nación y os dan el cacho de Jerusalén que tienen. Los palestinos van a decir que sí, que les dan el cacho de Jerusalén con tal de ser nación. Y los judíos van a decir que sí, porque les reparten poder volver a edificar de nuevo el templo de Salomón. Eso, hermanos, está ya.
Eso es un programa que ya está hecho. Simplemente falta hacerlo efectivo cuando llegue el año que la ONU ha determinado. Si eso está ya, quiero deciros que queda muy poco para que lo vayamos al cielo. Amén. Si todo esto está cumplido ya, hermanos, si las televisiones nos anuncian las señales que Cristo dijo, las señales no son para el mundo no las entiende, las señales son para nosotros. Cuando nosotros vemos en la televisión todas estas cosas, son señales que Dios nos anunció que iban a pasar para que supiéramos que Él viene. Que Él viene. De esa manera el anticristo se apodera del mundo, trayendo esa solución. Y eso está ahí ya. Pero hermanos, en esos 7 años va a haber tanto dolor, tanta muerte y tanto daño que la Biblia dice que se muere la mitad de la humanidad, que se muere la tercera parte de las flores, que se muere la tercera parte de los peces que hay en el mar, que se muere la tercera parte de los árboles, de la hierba verde. Muere todo. Son 7 años que el mismo diablo gobierna el mundo. Y yo pregunto, si nos quedamos algunos de nosotros en ese tiempo, ¿nos podremos salvar? Que ahora parece muy fácil el evangelio. Parece muy fácil. Vienes al culto, levantas la mano, recibes al Señor, te vas al cielo. Pero aquí, señores, en ese tiempo, la Biblia dice que el que no se pone la marca del diablo no puede comprar ni vender. Si no se pone la marca del demonio del 666, que eso no es un 666, ya lo dije la semana pasada, es www. El que no tiene eso no puede comprar ni vender. La Biblia dice que habrá tanta persecución hacia la gente que cree en el Señor. Escuchad lo que voy a decir. Que dice la Biblia que Dios le dio autoridad al diablo por 42 meses. ¿Para qué? Dice, para luchar contra los santos y vencerlos. Y vencerlos. El mismo Dios le dio autoridad como juicio para que el diablo acabe con todo el que pueda. Dios le dio autoridad por 42 meses. Dice, ¿para qué? Dice, para luchar contra los santos y vencerlos. Los mata, aunque luego Dios los salve, porque los santos son los que no se dejan marcar. Esos 42 meses, ¿qué son? La segunda parte de la gran tribulación. 42 meses. Pasados a días, son 1260 días, que son 3 años y medio justos. La segunda parte de la gran tribulación, estos 3 años y medio, el diablo podrá matar a todo el que coja, porque Dios le ha dado permiso. 42 meses, 1260 días, 3 años y medio. Esta segunda parte, habrá tanto dolor en el mundo que dice Dios, una tribulación que no la ha habido antes ni la habrá después. Estos 42 meses, hermanos, es la peor historia de la Biblia y de toda la humanidad. Si un cristiano se queda, escuchad lo que voy a decir, porque esto es algo personal mío. Hay mucha gente que lo cree, otros que no. Si yo, van a poner a nadie, que he conocido al Señor Jesús, que he tenido el Espíritu Santo, que he creído en su palabra, que he recibido a Cristo y su sangre, que el Espíritu Santo ha morado en mi corazón. Si el Cristo viene y yo me quedo,
no me voy con él en el tratamiento, en este tiempo, hermanos, no me salvo. Hay gente que te puede decir, sí, hombre, si te arrepientes, se te vas a salvar. Sí, mañana. No nos vamos a salvar ahora. No nos vamos a salvar ahora, teniendo a Cristo en el corazón y escuchando todos los días la palabra. Nos vamos a salvar cuando el diablo nos diga que tus hijos no comen. Te ponen la marca que si no te mato. Y mato a tus hijos, y mato a todo esto, mato a todo. Os lo digo lo que yo creo. El cristiano que no se salva, en la gran tribulación no se va a salvar. Por eso, la oportunidad de salvación es ahora. Amén. Ahora. Ahora es el momento de coger tu casa, tu familia, tu hogar y llevártelos al cielo contigo. Amén. Amén. Hoy es el. Yo he pedido a Dios, no quiero sorpresa. Las preguntas que tengáis.